Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, agradecer al comité organizador y a BioAli por invitarnos y dejarnos participar en estas charlas, muy interesantes todas. Y yo les voy a contar sobre péptidos bioactivos como bioproductos de proteínas vegetales no convencionales. Un poco lo que trabajamos en Río Negro, la Patagonia Argentina. Empezamos comentando un poco de la seguridad alimentaria y entre signos de preguntas, o sea, cómo empezamos a abordar desde nuestras investigaciones y cómo podemos aportar conocimiento a lo que son problemáticas actuales. Si bien hoy vivimos una pandemia, el COVID nos ha sorprendido a todos, pero también hoy tenemos grandes problemas de desnutrición, como previamente contó Paola. Se estima que en América Latina, ¿sí? 4 de cada 10, un 25% de la población está malnutrida o desnutrida. Pero también hay una pandemia muy silenciosa, más allá de que está muy utilizada la palabra pandemia, que es el de la obesidad y el sobrepeso. ¿Sí? Si bien tenemos grandes porcentajes de desnutrición, también hay un 25% de la población de América Latina que sufre obesidad y sobrepeso. Y no deja de ser una pandemia mundial, porque se estima que en informes de la Organización Mundial de la Salud, un 39,1% de la población mundial tiene sobrepeso y obesidad. Y Argentina no está alejada de eso, sino ya tenemos un porcentaje importante y empieza a ser preocupante. Entonces, nuestros objetivos, empezar a evaluar, a buscar nuevas fuentes de proteínas, nuevas fuentes de alimentos que aporten o den solución a esta gran pandemia mundial que estamos viviendo y que está en crecimiento. Básicamente, esto se relaciona directamente a un excesivo consumo de alimentos procesados y un alto consumo de calorías y pobres en nutrientes. Entonces, desde nuestro punto de vista, como investigadores, ¿sí? Que buscamos mejorar la salud de nuestra población, empezamos a pensar en aumentar el consumo de alimentos naturales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen muchos nutrientes que favorecerían y ayudarían a llevar una vida mejor, más allá de hacer una vida saludable, hacer ejercicio físico, que son todas condiciones que van a favorecer, a disminuir estos datos de obesidad, ¿sí? Pero hay que fomentar el consumo de alimentos naturales, de alimentos frescos. ¿Por qué? Porque hay carbohidratos de calidad, hay ácidos grasos insaturados en esos alimentos, en lo que es frutos secos principalmente, la presencia de fibras naturales que, como nos explicó ayer Lucas Rastelli, son fuentes de prebióticos, ¿sí? Favorecen la flora intestinal. Los fitocompuestos, todos el grupo de alimentos vegetales, tanto de frutas como de hortalizas, tienen una poderosa herramienta de fitocompuestos. ¿Sí? Podemos tener cantidad de compuestos que nos son beneficiosos para la salud. Y en este caso nosotros nos hemos centrado en proteínas, en buscar proteínas alternativas. ¿En dónde? ¿Por qué elegir alimentos ricos en proteínas? Porque primero que nada nos aportan aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizar y los necesitamos para la síntesis de proteínas y todo lo que es la maquinaria celular. ¿Sí? Entonces, los aminoácidos, hay alimentos que tienen mayoritarios estos aminoácidos esenciales. Hoy están muy de moda los pseudocereales, como el amaranto o la quinoa. ¿Sí? Esos pseudocereales son ricos en aminoácidos como el triptofano o otros aminoácidos aromáticos, que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar. ¿Sí? O aminoácidos ricos en grupos sulfidrilos, ¿sí? Que son tan importantes en una buena alimentación. ¿Y las proteínas qué nos aportan como nutrientes? Bueno, tienen una función estructural, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la formación de colágeno en nuestro cuerpo, nos aportan el consumo de proteínas en este sentido. Y así, para direccionar bien el interés de nuestra charla,
lo que nos aportan también los alimentos ricos en proteínas son los péptidos bioactivos, ¿sí? Esto es lo que yo voy a recalcar como interesante. ¿Por qué consumir péptidos bioactivos? Bueno, la principal particularidad, además de tener actividades funcionales, ¿sí? Que puedan dar una ventaja o puedan curar ciertas enfermedades, ¿sí? Crónicas. La ventaja que tienen los péptidos es que en la mayoría tienen muy baja toxicidad o casi nula, ¿sí? Además, por ejemplo, a diferencia de una droga sintética, ¿sí? Para tratar la obesidad, por ejemplo, no son acumulativos. Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas, donde los tratamientos son largos, se busca este tipo de compuestos que no sean acumulables en el cuerpo. Y otra ventaja que tienen los péptidos como fitofármacos, o como fármacos, ¿sí? Pensándolo a futuro para tratar una enfermedad, es que son de alta biodisponibilidad, ¿sí? Solamente entran al intestino y pasan al torrente sanguíneo directamente, no son degradados, ¿sí? Por nuestro cuerpo. Entonces pueden cumplir su funcionalidad. Y otra ventaja también muy importante es que son muy específicos. Entonces, con pequeñas dosis, ¿sí? Se puede tratar alguna cuestión, alguna actividad de interés, ¿sí? ¿Cómo se obtiene un péptido bioactivo? Bueno, nosotros nos basamos en la búsqueda de fuentes de proteínas, de proteínas. Esas proteínas pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Hoy lo más conocido en vegetal es obtener aislados proteicos a partir de soja, ¿sí? Se sabe que la soja tiene un alto contenido de proteína. También, en cuanto a animal, la proteína del huevo, ¿sí? La lisosima, hidrolizados de lisosima, han demostrado muchísimas actividades biológicas. En nuestro sentido, nos enfocamos a buscar proteínas alternativas. Entre las alternativas primero trabajamos con plantas de la Patagonia, ¿sí? Son plantas que no están exploradas, ¿sí? Hay mucho por explorar, o también cultivos no convencionales, como les nombraba, el amaranto o la quinoa, que son nuevos cultivos que se están poniendo como de moda en nuestra zona, porque se adaptan bien a las condiciones climáticas y tienen buenos rendimientos, y dan alimentos de calidad, ¿sí? Tenemos un pseudo cereal, un grano, con un porcentaje de proteína entre el 15 y el 25%. Y eso es muy interesante debido a los aminoácidos que contienen, ¿sí? A la composición aminoácidica de esas proteínas que se encuentran en el grano como proteínas de reserva. También pensamos siempre en usar proteínas que están subvaloradas, por ejemplo, después de la extracción de aceite del cártamo, ¿sí? Queda una torta compacta, y eso está rico en proteínas, porque se le ha extraído el aceite. Generalmente ese descarte de la industria aceitera sí se usa para la alimentación animal, pero es una fuente muy rica de proteínas, entonces empezamos a explorar a ver qué podíamos encontrar ahí. Y pensando también otro caso en frutos, ¿sí? Las semillas, muchas semillas están dentro de los frutos, y cuando se hace el procesamiento del fruto para hacer algún producto artesanal o algún producto comercial, esa semilla pasa a ser un descarte. Bueno, eso es una fuente muy rica de proteínas. Entonces, lo principal es evaluar la fuente de proteína, de dónde voy a sacar o qué péptidos puedo llegar a obtener. Luego se realiza un hidrolizado proteico, y esto se puede llegar a hacer por una hidrólisis por proteasas comerciales, se hace en cóctel enzimático, imitando los procesos gástricos, ¿sí? Y duodenal de nuestro cuerpo, y se pueden obtener diferentes péptidos de diferentes tamaños, o por fermentaciones microbianas. Los microorganismos, cuando se encuentran en una fermentación, liberan diferentes proteasas que pueden hidrolizar esta fuente de proteína, estos aislados proteicos que tenemos. El tamaño de los péptidos que se van a obtener
va a depender principalmente de los tipos de proteasas que utilicemos, de los tiempos de tratamiento, de la temperatura, del pH. Eso va a depender de lo que queremos obtener. Generalmente lo que se obtiene, o se llama como péptido bioactivo, es entre una cadena polipeptídica entre 2 a 20 aminoácidos y un tamaño menor a 6.000 kilodalton aproximadamente. A eso se llama un péptido y que tiene las características que yo les mencionaba anteriormente. Una vez que tenemos los hidrolizados, empezamos a identificar estos péptidos. Se los caracteriza, se estima un grado de hidrólisis. Bueno, ¿por qué es importante el grado de hidrólisis? Bueno, porque a mayor grado de hidrólisis me da un indicio de cuán digerible son esas proteínas, ¿sí? Entonces, cuanto más digerible es, tengo péptidos más pequeños y a veces tienen mejor actividad que los péptidos más grandes. Ha sido demostrado que los péptidos tienen muchas veces actividades mayores que la de sus proteína originaria, ¿sí? Y lo que sí vale recordar es que esos péptidos no van a tener la actividad que de la proteína que eran originarios. Bueno, se pueden caracterizar, se caracterizan por electroforesis, se pueden separar por distintos métodos de ultrafiltración. Lo que se hace es poder como agruparlos entre péptidos de menores a 3 kilodalton, entre 3 y 5 kilodalton, y así es una forma de tenerlos como separados. Hay otra parte que se puede evaluar la bioactividad. Se los puede aislar, se los puede purificar, hay métodos cromatográficos para realizarlo y se los puede identificar. Nosotros en este sentido no hemos podido avanzar porque ya se necesita del equipamiento de una espectrometría de masa que pueda cuantificar, estimar qué aminoácidos están formando esta cadena de péptidos. Pero sí nosotros hacemos la evaluación de distintas bioactividades, y aquí es la importancia de buscar estos péptidos, porque se pueden encontrar péptidos con actividad antiinflamatoria, antihipertensiva, antimicrobiana, antioxidante, la inhibición de las enzimas metabólicas, ¿sí? Todas relacionadas con la problemática que yo les presentaba al principio, que es la obesidad y el sobrepeso, ¿sí? Hoy estamos evaluando, o empezando a evaluar, la inhibición de enzimas metabólicas, como es el caso de la alfa-glucosidasa, de la alfa-amilasa, de las lipasas, ¿sí? La inhibición de estas enzimas evita la acumulación de grasas, por ejemplo, ¿sí? Hoy ya hay compuestos químicos que lo realizan, ¿sí? La gente con mucho sobrepeso o con realmente problemas de obesidad toma esta medicación. No me puedo acordar ahora la droga, pero ya se toma esta medicación que inhiben estas lipasas. Entonces, la búsqueda de compuestos naturales que puedan llegar a tener un resultado como las drogas comerciales es nuestro interés. Entonces, nos hemos basado para evaluarles estas actividades, les voy a contar algunos trabajos que hemos ido haciendo, hemos avanzado en distintas determinaciones. Principalmente este es un trabajo de amaranto, nos basamos principalmente en que era una excelente fuente de proteína con aminoácidos esenciales, y se hicieron hidrolizados proteicos y se evaluó la inhibición de la peroxidación lipídica in vivo. En este sistema in vivo que utilizamos es el modelo del PCEBRA, que lo tenemos implementado en nuestro laboratorio, y lo que nos permite el PCEBRA es un modelo mucho más económico, no trabajamos con ratones adultos, es fácil de mantenerlo, y los resultados se pueden comparar con los de utilizar el modelo del ratón. Lo que en este experimento, lo que en realidad se evaluó es cómo los distintos hidrolizados, el gástrico o el duodenal, que es una digestión con un cóctel enzimático que se llama pancreatina, ¿sí? Y ahí se simula la digestión duodenal. Evaluamos la oxidación lipídica, se le induce un estrés oxidativo, en este caso fue con etanol, y los lípidos
lípidos, la oxidación de lípidos se evalúa a través de la determinación del malonaldehído. ¿Sí? Eso hace una reacción con el ácido tiobarbitúrico y eso es lo que nosotros cuantificamos cuánto hay de oxidación. Como puede verse en el gráfico, en las larvas control, donde se utilizó el etanol como agente oxidante, la cantidad de malonaldehído es alta, y cuando se usa una droga comercial como es el BHT, disminuye, hay un control de la oxidación lipídica, y cuando se evalúan los hidrolizados proteicos también se ve una disminución en la oxidación lipídica. También se evalúa en el sistema in vivo la actividad antioxidante in vivo, ¿sí? Es algo más directo. Esto se hace a través de una oxidación, también se le induce a las larvas de pesebras, se les induce una oxidación, y luego se cuantifica con una sonda fluorescente la formación de especies reactivas del oxígeno, las ROS. ¿Sí? Por microscopía de fluorescencia determinamos cómo los hidrolizados proteicos fueron capaces de inhibir la formación de las ROS. Este es un trabajo que fue publicado en el 2018 en conjunto con gente de Ecuador. Avanzamos en este sentido también basándonos en buenas fuentes de proteína, y en este caso se usó el poroto rojo, se realizaron los aislados, se le hicieron los distintos hidrolizados, y en este caso se evaluó los hidrolizados a diferentes pH. Y también acá se evaluó cómo la hidrólisis a diferentes pH afectaba el grado de hidrólisis de los distintos péptidos. También se separó por membranas de ultrafiltración, ¿sí? en membranas de 3 y 10 kilodalton, y como pueden ver en el gráfico de la derecha, los hidrolizados duodenales, ¿sí? que tienen péptidos más chicos, mostraron mayor actividad antioxidante. ¿Sí? No había diferencia entre los hidrolizados gástricos. Luego se hizo una caracterización de los hidrolizados y de los aislados por FTIR, se puede ver cómo el hidrolizado cambia y pierde la estructura clásica de las proteínas, lo que se determina por FTIR, que son las amidas del grupo 1 y del grupo 2, cuando ocurre una hidrólisis, tanto gástrica como duodenal, estas bandas características de los aislados proteicos desaparecen. Y por último, volvimos a evaluar la función de estos hidrolizados en inhibir la formación de ROS, y efectivamente también observamos una disminución entre el 20 y 30% de la oxidación. Y en este gráfico lo interesante que podemos observar es que el aislado proteico no fue capaz de inhibir la oxidación o la formación de las ROS. Es la barra roja del gráfico de barras. Esto es muy interesante porque nos da un indicio de que, si bien las proteínas son descritas de ser antioxidantes y aportar esta actividad, en este caso quedó demostrado que el aislado proteico no tuvo actividad antioxidante, pero sí sus hidrolizados. Entonces, acá volvemos a la importancia de buscar estos péptidos pequeños, que a veces son mucho más específicos que la proteína de la cual proceden. En este trabajo avanzamos en el tema de inducir una germinación, ¿sí? Trabajar sobre una buena fuente de proteína, pero que haber experimentado una germinación previamente. O sea, el material desde el que se parte fue germinado. ¿Por qué? Porque muchas proteínas en las semillas están asociadas a factores antinutricionales como polifenoles o lectinas o otros compuestos químicos, y no son biodisponibles. Entonces, con el proceso de germinación, lo que nosotros favorecemos es la solubilidad de proteínas y contar con un mejor pool de proteínas para hidrolizar. Se realizaron los aislados,
a distintos tiempos de germinación, 1 y 3 días, y lo que sí observamos y fue característico es que se obtuvo un mayor grado de hidrólisis en aquellas muestras que fueron germinadas. Entonces, comprobando esta teoría de la disponibilidad, una mayor disponibilidad de proteínas en los germinados. Esto también fue evaluado en la actividad antioxidante in vitro, ¿sí? Y la actividad antioxidante in vivo. Y lo que observamos es que la quinoa, perdón, aclaresen, trabajamos con quinoa y con quinoas rojas, con quinoa blanca y con quinoa negra. Lo que se observó que la digestión duodenal de la quinoa blanca mostró la mayor actividad inhibitoria de las especies del arroz, ¿sí? Cuando en in vitro habíamos visto que tanto la quinoa blanca como la quinoa negra tenían la misma actividad in vitro. En este sentido, quiero recalcar el uso del sistema en vivo, ¿sí? Para ver que por ahí los resultados que obtenemos en in vitro no siempre reflejan lo que va a pasar en un organismo vivo. Y esto es lo que nos permite demostrar el uso del modelo in vivo, ¿sí? Acá es claramente que la biodisponibilidad no es la misma de los hidrolizados de quinoa blanca que los de quinoa negra. Y por último, les quería mostrar otro trabajo que realizamos. En este sentido, estábamos trabajando con un fruto de la Patagonia, ¿sí? Rico en antioxidantes, le evaluamos toda la cantidad de polifenoles y fue una caracterización grande de los compuestos, pero cuando nos dimos cuenta, es un producto que se trabaja en la Patagonia, que se producen mermeladas, que se producen helados, y la semilla es un descarte. Cuando evaluamos la proporción de semilla en el fruto, la semilla representaba el 70% del fruto. Entonces, en todos estos procesos de elaboración de productos artesanales se estaba descartando una fuente muy rica de proteínas, ¿sí? Entonces, hicimos la evaluación nutricional de la semilla y encontramos que tenían un 14% de proteína. Si bien no estábamos en los valores de la quinoa o del amaranto, sí era un valor interesante para seguir trabajando y en este sentido aprovechar a la semilla del calafate como una fuente de proteína. Por lo tanto, pensamos que era una excelente fuente de proteínas. Se hicieron los aislados, los hidrolizados, y en este caso evaluamos la citotoxicidad, ¿sí? Como es un producto que es altamente consumido en nuestra zona, sí se evaluó la citotoxicidad en vivo con el PCR, ¿sí? De estos aislados proteicos que hicimos. Y en este caso se evaluó la actividad antioxidante y pudimos ver que también se respondía, como en los casos anteriores, ¿sí? Los hidrolizados tienen mayor actividad que los aislados. En este caso no fue representativa, ¿sí? Tanto la actividad antioxidante, sino lo más importante que quiero rescatar es que la concentración IC50, capaz de inhibir el 50% de la actividad antioxidante, fue mucho mayor en los hidrolizados, ¿sí? Entonces, esto nos da un indicio de la especificidad que tienen los péptidos por ejemplo, la actividad antioxidante. Entonces, trabajar con péptidos nos da esta ventaja sobre los aislados proteicos. No necesariamente tienen que ser purificados, el paso a seguir nuestro es empezar a identificar qué aminoácidos están involucrados en estos péptidos, pero muchas veces el conjunto de péptidos, el hidrolizado, como se dice, es lo que suma a la actividad biológica que puedan tener. Entonces, un poco esto es el resumen de todos los trabajos que hemos ido haciendo. Nosotros además trabajamos con compuestos bioactivos
Y principalmente esto, buscando o un descarte, o una proteína subvalorada, o proteínas que no se tienen tanto en cuenta, fuentes de proteína, para la búsqueda de nuevos compuestos que puedan tener un efecto para la salud. Y más allá de pensar en un fármaco o de sacar algo al mercado con esto, lo que nosotros promovemos es el consumo de estos frutos o estas proteínas alternativas, ¿sí? Porque tienen estas propiedades. Más allá de que consuman un hidrolizado o no, ¿sí? Consumir estas fuentes de proteínas, hemos demostrado que los péptidos, una vez en nuestro organismo, pueden llegar a tener un efecto beneficioso. ¿Hacia dónde vamos post pandemia? ¿Sí? Bueno, seguir buscando y caracterizar nuevas fuentes de proteínas vegetales subvaloradas para entrar en este circuito de la bioeconomía, de la bioeconomía circular, de empezar a aprovechar los desechos, como fue en el caso del berberis, que sin querer es como que pensamos que podía ser una fuente rica en proteínas y darle un valor agregado a un desecho de la industria de los dulces, por ejemplo. ¿Sí? Además, podemos aprovechar la biodiversidad de la Patagonia Argentina, ¿sí? Que está muy poco explorada. Somos uno de los primeros no, pero uno de los pocos grupos que trabajan en la Patagonia con las plantas nativas, ¿sí? Acá los pobladores utilizan mucho las plantas para distintos preparados, para distintos bebidas, hacen fermentaciones de harinas, por ejemplo, ¿sí? Las consumen sin saber cuál es el valor realmente que tienen, o el aporte nutricional que le pueden hacer. Vamos a seguir evaluando las actividades biológicas relacionadas con el síndrome metabólico, porque pensamos que es un punto de abordaje que no tenemos que dejar de lado para tener una seguridad alimentaria de verdad, y que no solo sea una cuestión de tener el alimento, sino que sea un alimento de calidad. Y por último, vamos a continuar con la búsqueda de estos nuevos alimentos que favorezcan una buena nutrición y principalmente el cuidado de la salud. Ayer mismo Luca Rastrelli nos dio un indicio de cómo la obesidad y distintas enfermedades habían favorecido al virus del COVID. Bueno, tenemos que apuntar a esto. No va a ser la única pandemia que vamos a tener que afrontar, y tenemos que estar preparados, al menos nutricionalmente. Ese es el mensaje que les queremos dar. Nada más, muchas gracias a todos por la presentación. Listo. Doctora Piñuel, muchísimas gracias por su excelente presentación. Entre las preguntas se indican: ¿los péptidos podrían hasta cierto punto mejorar los problemas en el caso de una inadecuada flora intestinal? Sí, o sea, pueden favorecer porque se ha demostrado que tienen actividades, pueden favorecer o no, porque hay que tener cuidado porque a veces tienen actividades antimicrobianas, pero lo que es la flora intestinal siempre la van a favorecer, porque esta actividad antioxidante puede estar relacionada a una... la actividad antioxidante tiene muchos desencadenantes, entonces puede favorecer una mala flora o la muerte de la flora intestinal. Entonces, si ya tenemos una actividad antioxidante que nos pueda proteger, seguramente que sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero debido al tiempo se las enviamos.